¿Sabe por qué muchas personas se encuentran el infierno como algo muy grande? Es porque se encuentran su pecado como algo muy pequeño. Y el pecado no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que le da la gravedad a mi pecado? ¿El tipo de pecado que yo cometa? No, 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 no solo eso, sino aquel contra el que yo cometo cualquier tipo de pecado. ¿Y quién es ese? Ese es Dios, quien tiene toda autoridad sobre todas las cosas, quien hizo los cielos, la tierra, el mar, nos hizo a nosotros, hizo todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver. Dios es el autor de todas las cosas hechas en esta tierra y fuera de ella. Y ese ha dicho cómo yo debo de vivir. Y yo cuando peco le digo a él, mire, yo no voy a hacer lo que usted dijo. Yo le voy a pasar por encima a usted, lo voy a quitar a usted de su trono y me voy a sentar yo y voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que le decimos cuando pecamos. Entonces, amado amigo, nuestro pecado es tan horrible, pero tan horrible que nosotros no podemos ni siquiera entender qué tan horrible es. Solamente tener una pizca de idea. ¿Y cómo podemos tener esa pizca de idea? Bueno, el Señor, para poder perdonar mis pecados, si yo me arrepiento y me convierto, ¿ok? Para el Señor poder perdonar mis pecados, Él tuvo que venir en la persona de su Hijo Jesucristo y morir en la cruz del Calvario. Entonces, si para Él poder perdonarme, si yo me arrepiento y me convierto, mis pecados, entonces él tuvo que venir él y morir en la cruz. Es decir, que mi pecado tiene el tamaño de él mismo. Así de grande mi pecado. ¿Por qué él no envió un ángel a morir en la cruz? Porque si él envía un ángel, entonces el sacrificio queda incompleto. Porque nuestro pecado no ha sido contra un ángel, sino contra Dios, el más grande de todos los grandes. Entonces es la grandeza y la gravedad que tiene nuestro pecado. Entonces, entienda que la gravedad a su pecado no se la da usted como pecador sacando conclusiones. No, 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 no. La gravedad a su pecado se la da aquel contra el que usted pecó. La grandeza de su pecado es del mismo tamaño de aquel contra el que usted peca. Y por eso es que el castigo por el pecado para todo aquel que no está en Cristo Jesús, aquel que pagó por los pecados y va a tener que pagar él mismo, lo que él va a tener que pagar es una eternidad de sufrimiento en el infierno. ¿Y por qué una eternidad? Porque nuestro pecado ha sido contra el Dios eterno. ¿Y por qué un castigo tan grande? Bueno, porque nuestro pecado ha sido contra el Dios infinitamente grande. Entiende, el pecado no es cualquier cosa. Si usted se está encontrando el infierno como algo grande, es porque usted se está encontrando su pecado como cualquier cosa. Y mire, si usted todavía vive su vida a su manera, si usted todavía vive en el pecado, es porque usted todavía no ha considerado el pecado como algo tan grave para huir de él. Y el pecado, créame que lo es. El pecado es tan horrible que cuando estuvo en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios se apartó de él, apartó su amor de él y solamente le estaba mostrando su ira y lo estaba castigando hasta que murió, para luego resucitarlo al tercer día por nosotros, para que por medio de él seamos salvos. El pecado es tan horrible que Dios se apartó de él en ese momento, apartó su amor. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él no iba a preguntar una incoherencia. Si él preguntó eso fue porque eso aconteció. ¿Y qué fue lo que causó esa separación entre Dios Hijo y Dios Padre? Una separación tan dolorosa debido a que ellos tenían juntos toda una eternidad de plena comunión y amor. Y por el pecado del hombre fue que se causó esa separación ahí. Porque en ese momento él tenía nuestros pecados encima. Y cuando Dios lo miró, no vio a su Hijo santo, perfecto, puro, sin defecto. No, 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 no. Te vio a ti y me vio a mí en él. Y por eso se apartó de él. Y si Dios se apartó de Cristo al ver mis pecados encima de él, ¿cómo yo pretendo que Dios está conmigo si yo vivo en pecado? Entonces decir que yo soy más importante que Cristo. Si a Cristo él se le quitó del lado por tener mis pecados encima, imagínense si Dios va a estar cerca de mí, yo con mis pecados personales encima. Arrepiéntate y conviértete, escapa del pecado antes de que sea tarde.